Bueno, entonces vamos a empezar con el presupuesto de ventas. Eh, el ejercicio empieza a partir de aquí, de este cuadro de acá. Estos datos el licenciado seguramente lo va a cambiar en su examen, ¿ya? Esto 1800, 900, 1000, 1100, 1150, 1200 y demás. Estos datos van a cambiar, ¿ya? Vamos a suponer que son estos los que entran al examen. Entonces, no importa el número, lo que importa es que sepan calcular, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los meses, que es la variable X, y las camisas, que son las variables Y. Pero la variable X está en enero, febrero, está en letras, no se puede cuantificar. Por lo tanto, para cada mes asignamos un número. Enero va a ser 1, febrero va a ser 2, marzo 3 y así hasta el mes 12. Ya, entonces así sí se va a poder cuantificar. Ahora, lo que se debe calcular aquí para empezar la proyección de ventas o el presupuesto de ventas es calcular la variable X elevado al cuadrado. Entonces, te está diciendo que eleves el número de meses elevado al cuadrado. Entonces, enero es 1. X elevado al cuadrado, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36 y así sucesivamente. Lo van a elevar al exponente al cuadrado. Ahora, lo que en la siguiente fila, lo que tienen que calcular es la multiplicación de la variable X multiplicado con la variable Y. Entonces, 1 por 1000, 1000. 2 por 800, 1600. 3 por 900, 2700. 4 por 1000, 4000. ¿No? Y así sucesivamente hasta diciembre. Ahora, cuando ya tienen esos dos cálculos, lo que tienen que hacer es sumar los totales. El número de meses van a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, les va a salir 78. Esa es la sumatoria de la variable X, ¿ya? Y de la variable Y lo suman, el número de camisas de cada mes. Lo suman y también lo suman X al cuadrado y X por Y. ¿Para qué? Esas sumatorias se van a utilizar en la siguiente fórmula. La suma de X, la suma de Y, la suma de X elevado al cuadrado, la suma de X por y N. N es el número de meses. Enero, febrero, marzo hasta diciembre, entonces son 12 meses. La fórmula es la siguiente. La suma de X elevado al cuadrado multiplicado por X por la suma de Y. Entonces, la suma de X elevado al cuadrado multiplicado por la suma de Y. Y aquí está. La suma de X, 78, por la suma de Y, 13.950, me sale 906, 9.067.500. Y menos la suma de X por Y multiplicado por la suma de X. Entonces, la suma de X por Y es esto, 98.700 por la suma de X, que es 78. Entonces, 98.700 por 78 me da 7.698.600, ¿no? Ahora, lo mismo hacemos para abajo. N es el número de meses, por lo tanto, 12 por la sumatoria de X elevado al cuadrado, 650. Entonces tenemos 12 por 650, 7.800. Lo podemos verificar aquí. Igual 12 por 600, la sumatoria de X, 650. Ahí está, 7.800. Menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces, yo voy a poner potencia. Potencia
la sumatoria de X al cuadrado. Ahí está, 6084, ¿no? Entonces, la diferencia de esos dos, la diferencia de esos dos, 7800 menos 6084, me da 1716. Y la diferencia de 9.067.500 menos 7.698.600 me da 1.368.900. ¿Ya? Ahora, la división me va a salir 797,73. Entonces, ese es el valor de A, ¿no? Este es para calcular A y esta fórmula es para calcular B. Ahora, para calcular B es N por la sumatoria de, ahí está, N por la sumatoria de X por Y. Entonces me da 1.184.400 menos la sumatoria de Y por la sumatoria de X, que sería 13.950 por la sumatoria de X por 78. Entonces 13.950 por 78 me da 1.088.100. Ahora, lo mismo hacemos para abajo, ¿no? Solo es entender la fórmula. Eso, no creo que tengan dudas ahí, ¿no? Entonces, la diferencia, ya cuando calculamos la diferencia de esto menos esto, me da 96.300. Y abajo, 7.800 menos 6.084, me da 1.716. Al dividirlo, me sale 56,12. Ese es el valor de B. Entonces, aplicando nuestro siguiente cuadro y la fórmula Y es igual a A más B por X, X es el número de meses que se van a proyectar. Entonces, 13 es enero, 14 febrero, 15 marzo, hasta llegar al 24, que es el siguiente año, 2000, en este caso 2014. Los datos que hemos manejado eran de 2013. Entonces, la variable A vale 797,73. Lo copian en toda la tabla porque es la misma, ¿no? El mismo monto en la variable A, más la variable B. La variable B es 56,12. Entonces lo copian todo, es el mismo monto, y lo multiplican por X, que es el número de meses, 13, 14, 15. Entonces, ¿cómo calculamos? Primero van a multiplicar 56,12 por 13 más 797,73. Ese va a ser su resultado. Lo podemos hacer aquí. A ver. Igual, 13 por 56,12 más 797,73. Me tiene que salir el mismo resultado. 1527,27. ¿No? Y como estoy con Excel, lo puedo arrastrar y me sale lo mismo, 1583,39, 1639,51, 1695,63. Ahora, lo que sigue es el redondeo al menor número. Entonces, si ustedes están con la hoja, el menor número sería solo de la coma hacia adelante. No importa si está 63, 75, no se redondea, se mantiene el número. ¿Ya? Entonces, es como no existieran los decimales. ¿Ya? Cuando ya tienen el redondeo al menor número, estos datos lo traen a la siguiente tabla. A las ventas pronosticadas del 2014, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre, ¿no? Son los mismos montos de aquí, ¿ya? Es solo llevarlo. Cuando ya tienen
esas ventas proyectadas de 2014, empezamos con la tabla del presupuesto de ventas. Aquí dice ventas presupuestadas. Entonces, aquí lo ponemos esos datos. 1527 vienen de acá. 1527, 1583, lo mismo. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Ahora, el precio de venta les va a dar el licenciado. Aquí puede que les dé el primer trimestre, o sea, tres meses, es 40 bolivianos. El segundo trimestre, el precio va a ser $50. El tercer trimestre, 55 y el cuarto, 60. Esos datos lo puede cambiar el licenciado, ¿ya? Les puede poner mensual, semestral o anual. Entonces, para todo el año, un solo precio. Eso se van a fijar. Bueno, cuando ya tenemos el precio y la cantidad de ventas que se pronostica vender, lo que tenemos que calcular es el total de ventas presupuestados. Entonces multiplicamos. Si 1527 son las camisas que se van a vender, ¿no? Está presupuestado esa cantidad. ¿A qué precio? A 40. Lo multiplicamos y nos da 61.080. Ahora, las políticas de venta. Este cálculo lo hacen para enero, febrero, marzo, abril, ¿no? 1583 por 40, 63.320. 1639 por 40, 65.560, ¿no? Lo hacen para hasta diciembre. Ahora, aplicando las políticas de venta, el 50% es al contado. ¿De dónde se calcula el 50%? Del total de ventas presupuestadas de enero, de 61.080, el 50% es 30.540. Ahora, a crédito, como está vendiendo, a crédito a 30 días y a 60 días es lo que da la empresa. Entonces, pueden imaginarse que está vendiendo un vehículo. Entonces, el 50% lo ha pagado al contado y le dice que a 30 días va a pagar el otro 25% y a 60 días lo va a terminar de pagar. Lo que falta, que sería el siguiente 25%, ¿no? El otro 25%. Por lo tanto, a 30 días. Tenemos que esperar de enero que pasen 30 días, entonces recién se va a pagar en febrero, ¿no? De 61.080, el 25% es 15.270. Y a 60 días, enero, febrero y marzo, recién es el día 60, se va a pagar el 25% restante. Entonces, de 61.080 por 25% me da 15.270, ¿no? Y así, de la misma manera lo hacemos para febrero, marzo hasta diciembre. Por ejemplo, febrero, 63.320, lo voy a calcular aquí. 63.320 por el 50% que lo va a pagar al contado, igual, el 25% que lo va a pagar al contado y el otro 25% que también lo va a pagar al contado, pero a 60 días. Ya está. Entonces, al contado, 31.660. A 30 días, 15.830. Y a 60 días, el otro 25%, 15.830. ¿No? Es lo mismo. Entonces, de esa manera lo calculan para todos los meses. Ahora, cuando ya tienen esos cálculos, lo que tienen que hacer es aplicar los descuentos y los recargos. Los recargos son los intereses. Si estás dando a crédito, obviamente vas a tener intereses que cobrar. Si paga el 50% al contado y es 30.540, el 5% de ese pago es 1.527. Entonces, ese es el descuento. Por eso es que está con signo negativo. Ese es el descuento. ¿Ya? Entonces, podemos calcular aquí de el 5%, 0,5, 1.527. Como es descuento, se le pone el signo negativo.
De la misma manera van a ser para febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Ahora, Ah, el entonces, recargo, perdón, entonces se pone negativo porque solamente es descuento. Solo es por esa razón que se pone negativo. sí, Ah, porque es ya, ok, después. ok. Ya. El recargo a 30 días es del saldo. En total tiene que pagar 61.080. Entonces, vamos, ya pagó al contado 30.540. De ese saldo es lo que se va a calcular el 7%. Es decir, ¿cuánto es? El saldo sería 30.540, ¿no? La otra mitad, el otro 50%. Si de 61.000 ya pagó al contado el 50%, lo que falta es el otro 50%. Entonces, de 30.540, el 50%, ¿cuánto es? Entonces calculamos, ¿no? 61.080 menos 30.540 por el 0,07% y me da 2.137. Entonces lo mismo hacemos para el mes de febrero. Si tenía que pagar 63.320, pero ya pagó al contado 31.660, entonces restamos de 63.320 menos 31.660 por el 7%, ¿no? Tiene que ser el saldo de la diferencia de estos dos. Ahora, a 60 días, ¿no? A 60 días lo que tienen que hacer es restar de 61.080 menos el 50% menos el 25%, me da el otro 25%. Entonces, de ese saldo es lo que se calcula el 12%. Entonces, lo podemos hacer en aquí. Igual, el total menos el 50% que ya se pagó, menos el otro 25% que ya se pagó, de eso vamos a quitar el 12%, 1.832. Y es lo mismo aquí, 1.832, 1.832, ¿no? Entonces es de la diferencia lo que se calcula. 61.080 menos 30.540 menos 15.270 por 12%. ¿Se entiende hasta ahí esa parte? Por mí sí. Ya, muy bien. Disculpa, Ratingo, ahí me perdí. ¿Lo puedes explicar de nuevo eso, por favor? Con lo Eh, de la diferencia no entendí. Es que, o sea, lo restaste rapidito eso. Ahorita, sí, bueno, ya, una repetición más. Si no por entienden favor. algunas partecitas, va a estar en el video por si acaso, como se está grabando. Ahí sí, ¿no? Ajá, Y ya, ya. pero para salir de duda de una vez y no estar ahí. Sí, ya. sesenta y un Sí. mil ochenta es lo que tenemos que pagar. Hemos pagado al contado 30.540, que es el 50%. Entonces, del 100% restamos el 50%. De ese saldo se calcula el 7%. Entonces, me va a salir 2.137,80. Ahora, lo mismo hacemos para 60 días, pero tenemos que incluir el crédito de 30 días. Entonces, el total que se va a pagar es 61.080. Se ha pagado el 50%, 30.540. Y también, como ya pasó 30 días, se ha pagado el 25%. Entonces, 61.080 menos 30.540 menos 15.270, de ese saldo se calcula el 12%. ¿No? Que casualmente, como es 25-25, sería del 25%. Miren, 15.270, 15.270. Entonces, pueden calcular de aquí directo, ¿no? El 12%. Pero puede que el licenciado aquí cambie, por eso es que es mejor que apliquen el método correcto. De aquí, del total, reducir el 50% y el 25% y calcular de ese saldo el 12%.
Ya, gracias. Ajá, ya. Y así lo hacen para todos los meses. Ahora, el ingreso por ventas. Los ingresos por ventas es la sumatoria de esto menos esto, que es el contado. Entonces, se ha pagado al contado 50% menos el descuento por haber pagado al contado. Entonces, el ingreso por ventas que le va a entrar a la empresa es de 29.013 en el mes de enero. En febrero va a recibir ingresos por el 25% de crédito de enero, más el 50% de febrero al contado y más el 7% del crédito por concepto de intereses de enero, ¿no? Entonces, esos tres lo suman menos el descuento del 5%. Me da 47.484,80. Ahora, en marzo va a pagar el 25% a 60 días. Entonces, aquí tengo 25% de enero, aquí tengo 25% de febrero y aquí 50% de marzo, ¿no? Que se paga al contado. Esos tres se suman más el interés del 25% de febrero, sería este, más el 12% de enero de interés a 60 días, menos el descuento del 5% por haber pagado al contado. Entonces, en total se hace 66.289, ¿no? Lo mismo hacen para abril, mayo, junio, julio. Es la sumatoria. Ahora, ventas de activos fijos. ¿Cómo sabemos o de dónde sacamos esos datos? Aquí arriba nos da la venta de activos fijos 25.000 el mes de marzo y 70.000 el mes de julio. Entonces anotamos. En marzo se vendió 25.000 y en julio 70.000. Y el total de ingresos es la sumatoria de ingresos por venta más ventas por activos fijos. Es el total de ingresos. Como aquí no he vendido activos, entonces solo se mantiene las ventas, el ingreso por ventas. Entonces, 29.013, 47.484,80. Ahora, aquí sí he vendido activo fijo, por lo tanto se suma 66.289,60 más 25.000, me da 91.289, ¿no? Entonces, esa es la sumatoria. Aquí lo mismo, se incluye la venta de activos fijos. Hasta la línea verde es lo que se tiene que calcular en esta planilla, en el presupuesto de ventas, ¿no? Hasta el total ingresos. Cuando ya tienen el total ingresos, se pasan al presupuesto de producción. En el presupuesto de producción lo van a traer los datos. Aquí, ventas planeadas, o que es igual a ventas presupuestadas. Entonces, 1.527 en enero, ¿de dónde viene? De aquí. Ventas presupuestadas, 1.527 enero, febrero 1.583, marzo 1.639, ¿no? 1.527, 1.583, 1.639. Y así sucesivamente hasta diciembre. Traen esos datos. Ahora, el inventario final deseado, aquí te dice, el inventario final es el 20% de las ventas del próximo mes. Entonces, de, de, para calcular enero, tenemos que considerar de febrero. Para calcular febrero, de marzo, ¿no? Como dice, de las ventas del próximo mes, entonces, de, de 1.583, lo voy a calcular aquí, 1.583 por el 20%. Ese es el inventario final deseado, 316,6. Y aquí está, 316,6, ¿no? Y así lo hacen para los siguientes meses. El total de necesidades es la siguiente fila. ¿Cómo se calcula el total de necesidades? Es la sumatoria de las ventas planeadas más el inventario final deseado. Solo es la sumatoria, ¿no? Y te da 1.843. El inventario inicial, aquí te dice, el inventario inicial
Inventario inicial es el 30% de las ventas del próximo mes. Entonces, como hemos calculado el inventario final deseado, lo mismo vamos a calcular el inventario inicial, pero esta vez por el 30%. Entonces, voy a calcular aquí. Del siguiente mes, del próximo mes, por el 30%. 474,9. Aquí está, 474,9. Aquí las ventas, inventario final e inventario inicial se redondean al menor número. Por eso es que está a 474. No lo redondea a 475. ¿Ya? Entonces se redondea al menor número. Cuando ya tengo el total de necesidades y menos el inventario inicial, la diferencia, o sea, restamos 1843 menos 474, me da 1369 en enero. En febrero, 1910 menos 491, 1419. En marzo lo mismo, abril lo mismo. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Sí, sí. Ya. Pasemos al presupuesto de producción. Esto ya les expliqué. El real viene del presupuesto de ventas, de aquí, de 1527, perdón, del presupuesto de producción, 1369. Total unidades a producir, viene de aquí. Entonces, el real viene del presupuesto de producción, 1369, 1419, 1470. Ya, lo copian enero, febrero, marzo, abril, según el mes. Ese es el 100% que se copia aquí, ¿no? Ese es el 100%. De ese 100% lo reparte 40% aquí, 35% aquí y 25% aquí. Aquí les he dicho que tienen que redondear todos al menor número. O sea, si les sale 354,98, lo mantienen 354, todos al menor número. Si aquí les sale diferencia, para poder convertirlo a cero o igualarlo a cero, tienen que redondear primero del mayor porcentaje. Tienen que redondearlo al número mayor para que redondee y así nos dé una diferencia de cero. Entonces, si aún así no les da la diferencia de cero o la igualdad de cero, tienen que pasar a la siguiente talla con mayor porcentaje y también redondear al número mayor, ¿ya? Y como último caso, si por ahí no les da cero, entonces se pasan a la talla 1 y igual lo redondean con más, con el número mayor. ¿Ya? Estos son solo datos que el licenciado sí o sí te da. Ahora, cuando ya tenemos el plan de producción, nos pasamos a los auxiliares. En los auxiliares, las unidades a producir vienen del plan de producción. ¿De dónde? De la tablita de aquí. Plan de producción anual. Enero 342, febrero 548, perdón, enero 342 en la talla 1, en la talla 2 548 y en la talla 3 479. Esos datos en enero se copian aquí, ¿no? 342, 548, 479. En febrero, lo mismo. Estos datos que están aquí, febrero, de la talla 2, talla 3 y talla 1, se copian en los auxiliares en febrero. Ya. Ahora, ¿de dónde vienen los metros a utilizar? Eso viene de aquí, de los datos. ¿Cuántos metros se van a utilizar? En la talla 1, 1,25 metros. En la talla 2, 1,30 metros. En la talla 3, 1,45 metros. Entonces lo copiamos. 1,25, 1,30, 1,45. Y lo multiplicamos para obtener el total de metros a utilizar. En mi caso, para la talla 1 me da 427,5, para la talla 2, 718, ¿no? Lo podemos multiplicar otra vez. Entonces, 342 por el metro que se va a utilizar de tela, 427,5, ¿no? Es la multiplicación. Ahora, cuando ya tengo el total de metros, me falta el costo. ¿De dónde saco el costo? De aquí.
Estamos utilizando tela taiwanesa, por lo tanto, mi costo es de 2,20 cada metro. Y yo necesito 427,5 metros. Por lo tanto, ¿cuánto será mi costo? La multiplicación, ¿no? 940,5 para la talla 1, para la talla 2, 1567 y para la talla 3, 1528,01. Y donde dice total es la sumatoria de la talla 1 más la talla 2 más la talla 3 y el total 1369. Y así sucesivamente las siguientes filas, ¿no? Hasta llegar al total de costos. La sumatoria, 940,5 más 1567,28 más 1528,01 me da 4035,79. Ese es el saldo que se va a utilizar en el presupuesto de materia prima y material directo, aquí en tela, ¿no? Entonces, de esa manera se calculan los auxiliares. Todo está en el plan de producción. Lo único que tienen que hacer es traerlo y multiplicarlo. ¿Ya? Entonces, enero, febrero, marzo de la tela. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. El costo de material directo, ¿no? Entonces, la tela es materia prima. Material directo, hilo, hilo over, entretela, etiqueta, esos son materiales directos. El hilo, aquí en los auxiliares nos vamos. El hilo es 62,29. 62,29. El hilo over es 33,27. Nos vamos al hilo over y aquí está, 33,27. ¿No? Y así sucesivamente para todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Etiqueta, botones, lo traen de los auxiliares, todo de los auxiliares. Y aquí donde dice costo material directo, lo suman todos estos de acá, de aquí abajo, los suman. Y para obtener el total de costos de material directo y materia prima, es la sumatoria del costo de materia prima más el costo material directo. Me da igual el total de costos de materia directo y materia prima. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Ya, estoy yendo un poquito rápido por el tiempo, ya, no nos va a dar tiempo. Sí, está bien, nomás siga. Bueno, ahora el presupuesto de compras de materiales directos es el siguiente, la siguiente tabla que se debe calcular. ¿Cómo lo calculamos? Primero obtenemos el total costos de material directo y materia prima. ¿De dónde? De aquí, del anterior cuadro que hicimos. Lo traemos, 5.717, 5.926, 6.136 y así hasta diciembre. Lo traemos ese dato. Unidades a producir, lo traemos del plan de producción, del real, que está aquí arriba. 1.369, 1.419. 1.369, 1.419, 1.470 en marzo, abril, hasta diciembre. Ahora, en el anterior nos decían políticas de ventas. Aquí nos dicen políticas a pagar por concepto de compras. Aquí estamos comprando. Entonces, de 5.717, vamos a calcular el 60% que nosotros pagamos al contado. Y me sale 3.429,99. A crédito hemos adquirido a 30 días y a 60 días. A 30 días es el 30% del total de saldo que se tiene. Entonces, de 5.717 por 30%, 1.715. Y el 10% es 571,67 para el mes de marzo, ¿no? ¿Por qué? Porque son